Bueno, el 1. Una pyme, para ser considerada como tal, no debe superar los 665 empleados en su nómina. De cada empleado se conoce DNI, apellido y sueldo. Al ser muy común el alta y baja de sus trabajadores, la pyme requiere un sistema que mantenga actualizada la nómina de forma eficiente. Esto es clave, junto con esto. El diagrama de, bueno, y basado en eso, dice, el diagrama de clases que modelice sus relaciones, atributos y métodos, la explotación del método alta empleado, que recibe los datos de un empleado como parámetro y lo agrega a la primera posición disponible de la nómina. Si retorna un número de posición de empleado o el -1, la nómina está completa. O sea, acá esto lo que va a decir es cuando vas a dar el alta, te tiene que dar en qué posición lo pusiste, o -1 si la nómina está llena. Explotación del método baja de empleados, que recibe DNI de un empleado como parámetro y lo quita de la nómina, colocando null en esta nueva posición. Devuelve al empleado dado de baja o null si no lo encontró. Cantidad de vacantes, retorna cuántas vacantes hay en la nómina. Y sueldo total, retorna el total del sueldo de todos los empleados. Bueno, acá ¿qué tenemos más o menos? ¿Qué entidades podemos sacar de acá? Empleado y pyme. Persona y empleado. Empleado, yo tendría, el persona acá no lo necesitaría, yo tendría un empleado directamente y Es una empresa también. la empresa, o sea, la sede, la pyme. Sí, Entonces pyme. yo, esas dos clases, o sea, como clases tendría esas dos. ¿Y qué estructura tendríamos? ¿Qué estructura usarían acá? Yo puse la clase persona para aplicar algo de lo que vimos antes, no porque le vea una funcionalidad, digamos. O sea, el empleado es una persona y DNI apellido lo puse en persona. Sí, también No sería, sé si sí, también aplicaría. O sea, no estaría mal. Acá lo puedo pero no es hacer necesario, directo. digamos. Claro, no es Entiendo necesario. que para la finalidad del enunciado no cambia, Claro, sí. pero lo hice No es como necesario, aplicando pero lo que no es vemos. incorrecto. Ok. Si lo pusiste ahí. ¿Qué estructura de datos usarían acá? ¿Y por qué? Y un array porque son 665 empleados, sí o sí. Claro, un array en vez de un array list, porque te dice que no puede superar Como esto. máximo. O sea, Claro, como como máximo. máximo. O sea, que yo sé que máximo voy a tener eso. Sí, si Entonces, seguís leyendo te das cuenta que si no hay tantos empleados se puede nulear y se acabó. O sea, dice claro, de eso. hecho, cuando vos lo creas ya te queda en null. ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada? Cuando vos haces un new de un array list, de un array, perdón, te quedan todos los elementos en null. Entonces, con esto ya sabemos que es un array en vez de un array list. Si nos dijera puede tener empleados, si no nos dice un límite, bueno, ahí sí podría ser un array list. Pero si nos dice un número que es una delimitante, como no se pueden tener más de tantos o hasta tantos, bueno, ya sabemos que tenemos un array list. ¿Cómo lo modelamos a eso? Eso lo vamos a modelar de la siguiente forma. Esperen que esto me deje abrir el letino. La clase, esta le vamos a poner pyme. Y le vamos a crear acá las operaciones. Que las operaciones eran alta empleado. ¿Qué era alta empleado? Sí, alta empleado. Alta de empleado, baja de empleado. ¿Alta empleado recibe algún parámetro? Sí, los tres para dar el alta, DNI, apellido y sueldo. DNI de tipo... esperen que... string. DNI. String. Apellido. Y double sueldo. Y esto devolvía un número.
un int, que te decía dónde es que lo guardaste, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más teníamos? Baja. Baja de empleado que recibe un DNI. Empleado, esto recibe un string DNI y devuelve algo. Un empleado. ¿Y qué más tenemos? Vacantes. No recibe nada y devuelve un int. Vacantes. No recibe nada. Esto no recibe nada y devuelve un int. ¿Y qué más? Sueldo total. No recibe nada y devuelve un double. Total. Bueno, y por otro lado teníamos a la persona. Vale, empleado. Eso sería empleado. Esto tenía el DNI. Y sueldo. Este sí no tiene ninguna operación, más que los getter y setter. Y esto, el array, se dibuja de la siguiente forma. Vamos a poner acá, que me muestre solo lo del UML. En el PDF del otro día estaba representado con la misma flecha de siempre y con el número fijo. Claro, con el número fijo. Vas buscando dónde está la flecha. Y la tercera flecha desde empezando de arriba. Esta. Es, Sí, el pero MU. vieron que había una flechita que había uno de estos que tenía esta. Esta acá, no la encontró. Esta directamente de esto de acá a acá. Y le decimos que esto va de 0 a, en vez de a n, diciendo que es una release, le ponemos 665. Entonces con esto ya aclaramos que es un vector. Y acá le podemos poner empleados. Empleados de 0 a 665. Con esto ya aclaramos que es un vector. O por lo menos debería quedar bastante claro que lo que va a haber acá adentro es un vector. Y vamos a ver qué es lo que necesitaríamos. Porque esta sí va a tener algún atributo, que va a ser privado. ¿Cómo puedo saber yo cuál es el último empleado que agregué? ¿En qué posición? O mejor dicho, ¿cómo se les ocurre hacer el alta de empleados de la forma más eficiente posible? Yo lo hice recorriendo con un while hasta que dé null alguna posición y de esa forma salga. Lo que pasa es que te iba a preguntar justamente cómo lo ibas a hacer porque se me complicaba para la lógica que usábamos siempre, porque para salir o sea, yo inicialicé la variable, digamos, sin null, o sea, no la inicialicé, no sé si me explico. Claro, si cuando vos le haces... Claro, si la inicialicé null nunca va a entrar al Claro, while. cuando vos le haces un new a empleados, que va a ser un array, te lo va a crear a los 665, pero en null. ¿Se acuerdan de eso? Pablo, ¿no podría ser quizás teniendo un entero que se vaya sumando de a uno cada vez que sumas un empleado y ese número se lo pasás como índice a la nueva posición como posición array? Claro, exactamente. Acuérdense que el array list también lo tiene, pero es mucho más claro de ver con el array. Tenemos lo que es el posicionamiento directo y el posicionamiento indirecto. Entonces, con el posicionamiento directo, es decir, en esta posición hace algo. Consulta, lee, escribí, borra, lo que sea. Y el posicionamiento indirecto es al que lo vamos a hacer directamente a través de una variable con un while, con un recorrer, con un índice o con lo que sea. Si yo me guardo, así con el empleado me guardo un último
última posición ocupada de tipo int, yo voy a poder saber cuál fue la última posición en la que yo guardé. Entonces, ¿en dónde tendría que guardar yo? En esa más 1. Entonces, Pero ya Pablo, teniendo... Sí. Pero si borrás uno, claro, si borrás el quinto, te quedó. O sea, ahí dice que puedes borrar cualquiera en base a un DNI. Puedes borrar el número 150. Sí, ahí le tendrías que poner un null. Bueno, eso es algo que, sí, es verdad. Ahí con eso, Pero cuando saques a uno, el que está en la última posición, lo moves al lugar donde lo sacaste. claro, eso es lo que te iba a decir. Vos Y podés listo. agarrar y actualizar, llevarte el último desde la última posición a la posición en la que vos acabas de borrar. Entonces esto te va a quedar siempre actualizado. Ahora lo vamos a hacer así. Entonces, ¿se entiende cuál va a ser la lógica para hacer el alta y la baja? Sí, con la baja Sí, no va a más ser o menos. simplemente un while y decir, bueno, recorre todo y baja y hasta que lo encuentres y borralo. O sea, va a hacer eso, más va a tener que bajar 1, la cantidad de empleados, y además va a tener que agarrar el último empleado y moverlo a la posición en la que vos acabas de borrar. Ese sería casi el más complejo. Ahora vamos a ver. El alta van a ver que es súper simple. Vamos a hacer acá, vamos a hacer primero el constructor. Pyme, esto no va a ser con nada, método. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas. Primero, this.empleados va a ser un new empleado. Y acá también el 665S lo deberíamos poner como una constante en la clase pyme. Cant empleados. 665 y constante y además pública, y este de acá debería ser privado, lo mismo todos estos de acá. Ahí está. Y estos de acá deberían ser todos negativos. Ahí está. Bueno. Entonces, esto lo que hacemos new y acá le pasamos directamente cant empleados. Y ahí le está diciendo que es un array list de tipo empleado. Acá, no un array list, sino un array. De esta forma, yo creo un array de empleados que se va a llamar empleados. Va a ser un array con 665 posiciones. Y por último, tengo que poner última posición ocupada en 0. Una pregunta, tanto empleado No, pero es el número 665, ¿no? Sí, o no, sea, no debería es ser menos 1. Menos 1 o null en la última. No, menos 1, porque así Pero esto va a si arrancar tenés- en... Pero vos la vas a poder ocupar el 0. O sea, la posición, el índice 0, vos lo vas a ocupar en algún momento. Claro, por eso. Y Yo cuando acá le arranca está puse... todo vacío. Claro, por eso. Acá en el UML tenemos puesto 665, que es el total. O sea que en realidad tendríamos Sí, pero ahí 664. Pero vos estás marcando las posiciones, entonces no debería ser menos 1. Vos necesitas 665 posiciones igual. Sí, perdón. claro. Perdón, sí, ahí me confundí. Claro, si vos pones 0, ¿te crea una posición o no? No, claro, lo que yo digo Esto es si tiene que vos ser guardás 665. Ahora, acá más la cantidad de Sí. datos, 665. Después cuando lo accedamos vamos a tener que hacerlo con el menos 1.
Bueno, ¿hasta ahí se entiende el constructor? Es new, el tipo de dato que yo voy a querer, y entre corchetes la cantidad de espacios que voy a guardar. Y después, por último, última posición ocupada en 0. ¿Se entiende? Siempre Esto que cuando... trabajamos con array hay que Sí. hacer los constructores así, o sea, hay que inicializarlos de esta Sí, forma. el array lo tenés que inicializar sí o sí. Esto no es como un array list que le puedes poner un new y directamente. Acá le tenés que poner explícito de qué tipo es y cuántos van a ser. ¿Y también hay que hacerlo en el UML o alcanza con hacerlo acá? No, el constructor no hace falta diagramarlo en un UML, pero acá tiene que estar sí o sí. Lo mismo si tuvieras una matriz. O una pila, una cola, un array list común. Pablo, ¿cuál es el objetivo de la última posición ocupada que Saber, arranca en 0? ahora la vamos a usar cuando hagamos el nuevo. Bueno, vamos a crear el de la clase pyme. Esto devuelve un int. Al empleado. Y esto va a recibir 1, 2, 3 parámetros. String. DNI. String apellido. Y double sueldo. Bueno, hagamos lo siguiente. En la última posición ocupada nos va a decir cuál es la última posición ocupada. En la primera vez que nosotros estemos manejando, esto va a ser 0. Entonces, lo primero que hay que preguntar acá. Pero a eso es lo que iba. La 0 no está ocupada cuando apenas inicializás. Claro, por eso. Lo primero que hay que preguntar es si la última posición ocupada es 0. Si es 0, entonces hago una cosa, y si no es 0, tengo que preguntar si no está lleno. Si no está lleno, hago otra cosa. Entonces, dice. ¿Y si lo inicializás en -1 como dijo Nico? No, porque Siempre le sumas 1. la idea es igual, voy a tener que preguntar si la posición Siempre vas está... a preguntar si no es mayor al máximo, y si no, le vas a sumar 1, siempre. Entonces la primera vez te va a quedar en 0 y así sucesivamente. Sí, también podría andar eso. El tema es que cuando tengas matrices te va a complicar. Entonces lo mejor es preguntar directamente. Si es la primera posición, se podría poner ¿entienden lo que plantea el compañero? No. No. Lo que dice es lo siguiente. Como la primera posición va a ser 0, si yo acá le pongo -1, si este es distinto de la cantidad de empleados, o sea, si todavía tengo espacios vacíos, entonces lo que dice es directamente guardo en el última posición +1. Imagínense lo de esta forma. Sí, por ahí en un cuadrito, en un Excel, en el famoso Excel. Venga, seguro me va a abrir como 30 Excel. Supongamos que tenemos estos de acá. Supongamos que tenemos esto. Esta es la posición 0. Supongamos que tenemos máximo 6. O sea, podemos tener hasta 7 empleados. Y tenemos el último en posición, que es 0. Yo tengo mi array, están todos en null. Vamos a ponerlos, esto directamente vamos a ponerlo en rojo. Están todos en null. Entonces, voy a dar de alta un empleado. Acá voy a meter un objeto empleado. Entonces, si yo tengo la posición 0, me tengo que hacer dos comparaciones. Primero, si es el primer número. Y segundo, si es el último número. O sea, si esta posición no es 6. Entonces, lo que dice el compañero, lo que yo digo es lo siguiente. Pregunto, si es 0, entonces lo meto directo. Si es distinto de 0, entonces pregunto si no es 6,
Y si no es 6, lo agrego en la posición en la que la tengo que agregar. ¿Se entiende? Sí, lo que no me queda claro es, lo agrego en la posición que tengo que agregar. ¿Cómo sé yo cuál es esa posición? Con esto, justamente. Tenemos la primera vez. Vamos a hacer el caso. Como concepto de última posición disponible sería. Claro, última posición disponible. Última posición ocupada era, le habíamos puesto. Entonces, la última posición ocupada es la 0, no hay posiciones ocupadas. Entonces, supongo que viene la primera vez. Voy a crear un objeto empleado. Entonces, viene, se fija, ¿cuál es la última posición ocupada? La 0. ¿Pero la 0 es la primera? Sí, entonces lo meto acá. Y digo que la última posición ocupada es la 1. Le sumo 1, entonces. Cuando viene el segundo, ¿cuál es la última posición ocupada? La 1. ¿Es 0? No, entonces lo pongo directo. Sería entonces próxima posición disponible próxima más posición, que última. sí, próxima posición disponible. Eso ahora, me estaba... Sí, lo que dice Eso el era lo que compañero me generaba la confusión. es que yo le ponga -1. Entonces, ¿cuál es la última posición disponible? ¿Esto es 6? No. Entonces, esto más 1. ¿Cuál va a ser? Esto, que sería la -1 más 1 da 0. Entonces lo pongo directamente ahí. Y esto cuando lo actualizo es la 0. Entonces, vuelve el segundo, me fijo, ¿esto es 6? No. Entonces, es 0 más 1 en E. Y no tiene más lógica porque no preguntás dos cosas, Claro, o sea, preguntás de esa solo que no forma, sea 6. Claro, exactamente. De esa forma se puede hacer directamente. Entonces, esto, acá lo ponemos en -1. Como dijo el compañero, esto es más eficiente. Es la posición que sigue, digamos. Claro. Entonces, acá pregunto, si dis punto última posición ocupada es distinto. No, es igual a Kant, ¿cómo era? No es igual a dis punto Kant empleados. Es distinto a la última posición, digamos. Claro, si es distinto a Kant de empleados, entonces, por un lado, voy a hacer una cosa. Vamos a poner acá el... Vamos a tener que poner Ahí sí debería variable. poner el -1 en cantidad de empleados, porque Claro, ahí tienes que poner -1. la última posición siempre va a ser una menor, claro, eso. Claro, el 655 es 656. No, pero acuérdense que acá estamos manejando ya la última. Entonces, supongamos que acá va a tener la última posición ocupada, va a ser la 6, con la lógica que estamos manejando. Si le arrancamos del -1... Pero la 6 sería la 7. Acá, pero ahí la cantidad de empleados sería 7, claro. Por eso, no. comparar que la última posición. Acá es -1. Vamos a hacer la cuentita rápido. Cuando yo agrego este se convierte en 0. Cuando yo agrego este se convierte en 1. Cuando yo agrego este se convierte en 2. Cuando yo agrego el 6, se convierte en 6. Claro, pero hay 7 empleados. Por eso la cantidad de empleados -1, eso es lo que están diciendo. La cantidad de empleados, acá tenemos 7. Claro, cuando yo pregunto, sí, esto lo tengo que hacer con la variable, no con la posición. Acá tenemos empleados, sí, perdón, que no quedó claro eso. Empleados tenemos 7. Entonces yo lo tengo que comparar, si es empleados -1. Por ahí me dice quilombo con el cantidad de empleados, El famoso N-1. Ahí está, sí. Igual no entendí, profe, para qué serviría la última posición ocupada. Como que entiendo la lógica, pero no. Ahora lo vamos a ver. Int, y acá vamos a poner resultado. Para no hacer el reto una cadena. Variable, expresión. Resultado. -1. Bueno, si la última posición ocupada es menor
Es distinto que la cantidad de empleados menos 1, o sea, quiere decir que la última posición ocupada no es esta. Yo última posición ocupada lo voy a usar como puntero al último lugar a donde fui agregando valores. Entonces, ¿cómo sería un agregado tradicional? Yo supongo que tengamos estos de acá, así, y tengo este del 3. La última posición ocupada debería ser la posición 3. ¿Cómo agregaría yo un nuevo empleado? Tengo que empezar a preguntar, ¿sos null? ¿Sos null? ¿Sos null? ¿Sos null? ¿Sos null? Sí, bueno, lo agrego acá, en este de acá. Esto sería con un while. ¿Se entiende? Sí. Pero teniendo la última posición ocupada, vos no le podés pasar el... Claro, teniendo la última posición ocupada, como nosotros dijimos que acá podemos hacer direccionamiento directo, le digo el E, ponelo en última posición más 1 y actualiza, no, mejor dicho, actualiza la posición y después metele en última posición. Claro. Entonces yo hago esto de acá. Instrucción. This, punto. Última posición ocupada, más, lo adelanto, y además digo que creo una variable E va a ser igual new empleado. Le paso DNI, apellido, sueldo. Y por último, dis.empleados de dis.última posición ocupada va a ser igual a E. Y por último, el resultado va a ser esto. Última posición ocupada. Última posición ocupada. En la última posición ocupada hay que sumarle 1 antes de... Claro, porque así lo hago directo. Si no, lo tendría que sumar acá y después sumarlo acá, después de insertarlo. Y por último, hago el return. ¿Qué te quedó en la condición del if, el -1 ahí? Acá. Sí. Porque can de empleado va a ser 6.65. Y yo posiciones voy a tener 6.64. Entonces, mi última posición ocupada va a ser, en el caso de la última, la 664. Ah, le estás preguntando si no es la última la que está ocupada. Claro, si la si última ocupada no es la la última. última ocupada no es la última. Si es la última, corto directamente. Resultado -1. No hay lugar. Ahora, si no, le sumo 1 a posición ocupada. Creo el empleado y le digo directamente, acá, en esta posición, mete el empleado. Me guardo en resultado la última posición ocupada y retorno. Y esto es el alta. Fíjense cuánto más corto es y cuánto más eficiente es. Supongamos que en este can de empleados es 5 millones. Yo voy a dar un alta de un empleado y tengo que agregar el último. Tengo que recorrer los 5 millones de registros. Con esto directamente le digo, anda a la posición 5 millones y mete este empleado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, y por el false ahí, Diego. Return -1, porque el método decía que si estaba ocupado, este no es. Retorne -1. -1 si estaba completo. Claro. Sí. Esto también se puede poner como una constante. Esto lo podemos poner, se puede poner como una constante, que en vez de empleados 665, podemos poner como
resultado alta. Lista llena menos 1. Entonces acá podemos hacer directamente, en vez de dejar codiar el menos 1, this.lista. Oh, ya podés sacar directa. Sí. ¿Se entiende para qué usamos el última posición ocupada? Sí, sí, ahora sí. ¿Todos lo entendieron? ¿A alguien le quedó alguna duda? Se aclaró un poco, sí, tampoco una luz, pero... Con esto, ustedes imagínense que tienen una... imagínense, acá están dando de alta la pyme. Ahora, imagínense que ustedes tienen una oficina, que la tienen así con la matriz. Y yo tengo todo ocupado hasta acá. Entonces, ¿yo qué hago? En vez de recorrer todo esto, vamos a poner, supongamos que tengo todo esto hasta acá, y esto, en vez de recorrer todos y cada uno de los arrays de la matriz, directamente le digo, anda a esta posición y ponelo. Y lo mismo aplicaría si esto sería, en vez de 6 sería 5 millones, directamente voy y accedo al último. Y es mucho más rápido que ir y recorrerlo toda la estructura. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, no solo la velocidad, sino que... Claro. O sea, la ventaja de esto versus recorrer es que esto es mucho más rápido. O Sí, sea, ahorro acceso tiempo de directo. procesamiento. Claro. De esta forma. Entonces voy directamente a la posición en la que quiero y le meto el objeto. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos al de baja. Y si tenemos baja, seguramente que vamos a tener que tener es un método que sea buscar empleado. Buscar índice y que me devuelva un int. Y este lo vamos a poner como privado. Buscar índice empleado. ¿Qué vamos a hacer con el buscar índice empleado? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, modularizar la parte de la baja. La baja consta de dos partes. Uno, buscar en dónde está el empleado que yo quiero borrar. Y dos, borrar el empleado. Entonces, la parte del buscar, ya saquémosla, hagámosla afuera. Vamos a buscar acá, vamos a poner buscar índice empleado. Esto va a recibir un DNI, esto va a ser private. Y esto va a devolver un i. Y que va a arrancar en 0. Tipo int y que va a arrancar en 0. Entonces, acá podemos poner directamente nada, todo esto a la basura. Vamos a poner un while. ¿Lo haces en un método aparte para modularizar? Para Sí, que sea para más... sí, Okay. sí, para modularizarlo. O sea, podría hacerse, lo que pasa es que va a quedar más amplio y menos, digamos. Este es el Pero bueno. en Sí, teoría se puede hacer igual en el mismo sí, método, pero ¿no? te conviene separarlo para que sean, porque el Sí, otro sí, método está va a claro. tener que hacer varias cositas. Entonces, separemos la parte de la búsqueda. Entonces, esto vamos a hacer lo siguiente. Mientras que i sea menor que dis.lista
cant empleados. No, perdón. Empleados, punto. Esto habíamos dicho que teníamos el size. ¿No es el length? Length, perdón. Esto era length. ¿No sería mejor ir hasta la última posición ocupada? Si ya sé que no voy a tener más de esa cantidad. No, pero yo acá lo tengo que buscar en dónde está. Y claro, pero nunca va a estar. Es que le voy a poner, dame hasta, sí, podrías ponerlo, pero acá le decimos, dame el length. Sí, sí, hasta la última posición ocupada. Pero si no tenés ninguno, aprovechemos vas a la variable hasta el que final. aprovechemos la variable que tenemos. Así no recorremos toda la raíz. Esto dis punto última posición ocupada. Y acá no va esto menor o igual, porque esto va a ser igual a la posición. Si esto lo arranco en 0 y esto siempre voy guardando la última posición, y esto va a ser igual a la posición, entonces tiene que ser menor o igual a la posición ocupada. Y vamos a ponerle una variable de tipo empleado. Y se distinto de null. ¿No tiene que estar inicializado en null? Sí, esto tiene que estar inicializado en null. Igual los objetos, yo si lo pongo, los objetos, si los creo de esta forma, esto ya está inicializado en null, porque si yo no le hago un new, esto va a ser un null, por defecto. Entonces, mientras que i sea menor o igual a la última posición ocupada y e sea distinto de null, entonces, mete un if, fíjate, si this punto. ¿No debería ser igual a null? Claro, eso te iba a decir. Igual a null, sí. ¿No? Igual a null. Si no sale. This, empleados. De acá. De i. Punto. Acá yo ya sé que voy a tener acá con esto, yo lo que sí estoy asumiendo, esto también es otra cosa que es importante. Yo al tener la variable de última posición ocupada, estoy asumiendo de que voy a tener ocupado siempre todo el array. Si no tuviera la última posición ocupada, eso también es otra cosa, y los puedo poner en cualquier parte del array, entonces tendría que iterar todo el array, no me queda otra. Pero acá como asumo que voy a tener, incluso en la baja, me voy a asegurar de que mi array sea contiguo, entonces esto me va a servir para poder buscar de esta forma. Bueno, sí, empleados.get. Perdón, Pablo, ¿cómo me aseguro que sea contiguo? Lo vas manejando vos con eso tiene que ser manejado desde el alta y la baja. O sea, como el alta, acá estoy dando de alta empleados uno atrás del otro, en la baja me tengo que asegurar que los borre y que no me queden huecos. ¿Se entiende? Más o menos. Eso visiblemente, ¿cómo sería? Ahora lo después vamos. cuando veamos, claro, cuando veamos. Primero busquemos el empleado. Sí, el getDNI es equals a el DNI que llega, entonces va a ser igual a esto. Si no, que no haga nada. No, si no, que sume uno más. Que sume uno ahí. Introducción y más. Entonces, acá... Tengo una pregunta. Cuando era ArrayList, poner 2 veces el get i estaba mal porque lo recorría 2 veces. Acá como es una posición
Claro, le estás porque... pidiendo específica, no hace falta. Claro, no hace falta, lo podés acceder directo. Porque acá estás accediendo directamente a esta posición. En la array list, sí, te hace un recorrido extraño, porque vos no accedes directo. Vos le decís, Pero dame no el lo que... estás yendo a buscar, digamos, no queda más performante guardándolo cuando ese array no hace falta. Es lo mismo, porque en realidad acá estás trabajando con los punteros. El array list, vos tenés un método get, y el método get vos no sabés cómo lo va a buscar adentro. Ok, entiendo. Igualmente el método get de la array list no es constante también. Pero no, lo que pasa es que no sabés cómo está implementado el array list adentro. Acuérdense lo que yo les había dicho del array la semana pasada. El array no podés hacer que crezca. Vos lo vas a tener de una posición fija, de X cantidad de ¿cómo se llama? de datos. El array list vos le podés meter y meter y meter y meter hasta que te quedes sin memoria. Entonces, no es lo mismo hacer esto que hacer get. Porque como el array list no sabes cómo está implementado, el get, si bien cumple la misma función, no te asegura que vaya a entrar directamente a la posición en la que está. Mientras que en este sí, esto es directo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Y ahí hay que retornar i. Y acá por último hacemos el return de i. Por fuera, return i. Esto me va a decir en qué posición está el índice de empleados. Entonces, acá... Si no lo encuentras, ¿qué te va a devolver? O sea, el y último. me va a devolver la posición de el último. Pero puede estar en el último. No, perdón. Si yo tengo acá que la última posición ocupada es la 3 y no lo encuentra, me va a devolver la posición 4. No, pero vos estás buscando acá. El i no tiene nada que ver con la posición ocupada. No, yo lo que estoy buscando acá, la idea de este método Sí, es que me buscar diga el a través- índice de a dónde está el empleado. Por eso, pero suponete que no está. O sea, recorrió todo el coso, sumó todos los i. Claro, ¿Y viene acá. La última i es igual a esto. Por eso yo le puse acá menor o igual. Estoy acá recorriendo el último. Y es el último. ¿Es el último ocupado? Sí. ¿Lo encontré? No. ¿Esto se cumple? No. Y más. Supongamos que acá teníamos 3, acá me va a devolver 4. ¿Qué cosa? Te va a devolver entonces, si no lo encontró, te va a devolver un número más que el total. Un número más, claro, que es la última posición ocupada. No entendí esto último. ¿Por qué te va a Fíjense retornar? qué es lo que hace esto. Supongamos que tenemos la última posición ocupada, es la 3, y que no está acá. Ninguno de estos E es el que queremos nosotros. Entonces, I arranca en 0. I es menor o igual a 3, y es null, sí. Bueno, el dame el que está en la posición 0. ¿El DNI es igual? No. Bueno, y ahora vale 1. Vuelve. 1 es menor o igual a 3, sí. ¿Lo encontré? No. ¿Es el que busco? No. Y vale 2. 2. ¿Cumple? Sí. ¿Es? No. Bueno, y ahora va a valer 3. Acá estoy parado en esta última posición. Vengo acá. ¿Cumple? Sí. ¿Es el que busco? No. Bueno, entonces sí, ahora va a valer 4. ¿Cumple acá? No, porque este vale 4. Entonces ya se sale de acá. Entonces devuelve 4. Me va a ¿Y va a devolver 4? Sí, me va a devolver 4. Eso quiere decir... ¿Y está mal? No, está bien. Eso Ahora significa vamos a ver, porque el tema es darle significado a este método. No es que lo No tenés que poner un if que si i es mayor a última posición ocupada, retorne algo distinto. Esto lo vamos a controlar acá en el baja. Pero tengo una pregunta, ¿no? Sí. Si da 4, hay dos opciones. Una opción sea que encontré un empleado y está en el 4, y otra opción es que el empleado no lo encontró. No, pero fíjense este array. El 4 ya no tengo más empleados. A partir de acá, estos de acá
están libres. O Pero vos te Porque estás es la diciendo última que posición el empleado ocupada. está en el 4. Claro, bueno, acá es donde yo tengo que... Yo acá modularicé, acá le dije que me devuelva la posición del empleado por DNI. Acá tengo que interpretar lo que me va a devolver el IESTE. Sí, lo que yo tengo que hacer es... Si que en quieren caso de hacer, acá le podemos, en vez de que retorne el I, le podemos decir... Sí, igual tiene que retornar -1, decía, si no lo encuentra. Si no lo encuentra, que devuelva -1. O sea, es lo mismo. Ahora vamos a ver por qué es lo mismo. Acá... ¿Lo haces acá o lo haces en el otro? Acá en algún lugar voy a tener que Lo hacer que pasa es que como el método se llama buscar índice de empleado, no sé, qué sé yo. Si vos haces esto, podés decir que entonces... No, tenés que ver si E sigue siendo null. O bueno, sí, también. Si el E sigue siendo null. Claro. Pero cuando salís tenés que controlar estos dos. Si se cumplió esto o si se cumplió el otro. Entonces, y además necesitas una variable que sea resultado. Esto va a ser int. Y acá tengo que comparar por los dos. Si I es más grande la última. No, directamente por el I. Sí, si es mayor, lo que Y pasa es que ahí sí, dice menor o igual. es mayor. Al revés. Esto. Si es mayor a la última posición ocupada, entonces acá en I es igual a -1. Resultado. Resultado -1, perdón. Y si no... Directamente podría forzar I también, para que sea -1 y listo. Sí, también podría forzar I. Te ahorras la variable. Te ahorras la variable. Igual el if lo vas a tener que meter. Y por último el return. Y ahí podrías usar el lista llena, que es -1 también. No. No aplica. No aplica en este caso porque no es lo mismo que lo que yo era. Bueno, tomamos este método así. Ahora les voy a mostrar cómo lo pensaba yo a esta parte. Entonces, yo acá preguntaba directamente acá, iba a preguntar lo siguiente. If esto, este método. Ahí recibe solo DNI. Acá recibe sí solo DNI. Este baja, esto lo vamos a sacar. Int. Perdón, Pablo, una consulta. En el método anterior, la variable resultado, ¿en qué momento se incrementa? Eso es lo que no me quedó claro. Resultado no, directamente retorno. Si me pasé de la última posición ocupada, retorno -1 y si no, retorno I. Como el otro método que retornaba -1. Entonces, acá, directamente, lo que yo voy a hacer es asignar, antes de preguntar, en posición, este método, y le paso DNI. Entonces, acá yo tengo que preguntar esto. Si esto es distinto de -1, entonces hago una cosa, y si no, el empleado, que acá lo voy a necesitar también, lo tengo que devolver. Empleado directamente no hago nada. Y si no, voy a hacer la lógica para la baja. Lo que yo pensaba hacer con esto era directamente. Si la última posición, si posición es mayor a la última posición ocupada,
entonces quiere decir que me pasé. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? O sea, es lo mismo. La pregunta es lo mismo. El if lo iba a tener que hacer acá. Pero acá me ahorro hacer esta comparación. O sea, si esta comparación yo la hago acá, ya sé que me pasé. Ya sé que esto me va a devolver un número más grande que la posición del DNI. Pero bueno, esta opción también funciona. Funcionan las dos. Entonces acá vamos a poner sí. Esto, disposición ocupada. Es distinto de -1. No, esta posición. ¿No tienen que ser buscar índice, dis.buscar índice empleado? O bueno, ¿por qué lo guardaste en una variable eso? ¿Lo vas a volver a usar? Porque después la posición la voy a volver a usar. Yo lo que quiero saber es dónde está el tipo este. A ver, esperen que me quedo. Cualquier cosa. Yo lo que quiero saber es a dónde está. Si lo que me dice es -1, quiere decir que no está. Entonces, directamente retorno el E, que es null. Ahora, si no es -1, o sea que lo encontró, entonces E va a ser igual a dis.empleados de posición, que me diga dónde está, voy a guardar el empleado que está en la posición, y en después lo que voy a hacer es lo siguiente, acá se va, dice empleado, última posición. Oye, un segundo, ahí estás guardando en E. Claro. Cuando haces dis.empleado posición, te guarda el empleado. Claro, cuando yo le digo, esto, esperen que voy a ponerlo así para que se note más. En la variable E, guardame lo que está guardado ahí adentro. Ah, ok, sí, flashé. Entonces, después, vamos a hacer lo siguiente. En donde estaba este tipo, lo vamos a meter este de acá, así. En dis.empleado de posición, guárdame lo que estaba en dis.empleado, dis.última posición ocupada, lo que está acá. Por último. Ahí no te seguí, ¿eh? Ahora lo explico todo junto. Esperen que lo termino de escribir. Nunca instanciaste el empleado, ¿no? ¿Qué cosa, Am? Nunca instanciaste Lo el que pasa es empleado. que acá está buscando empleado. Claro, ¿no? ahora les muestro qué es lo que hice acá. Y esto, nulo. Fíjense qué es lo que hace este método. No, pero no deberías ponerle null antes de bajarle el índice a última posición. Sí, es verdad. Esto va acá arriba. Vamos de entrada con esto. ¿Qué es lo que hago? Yo voy a dar de baja un DNI. Busco el empleado con el método este. Si lo encuentro, le digo a dónde está. Si no, devuelvo -1. Entonces acá pregunto, ¿posición es -1? Sí. Bueno, entonces no existe. Voy a retornar E, que es null. Si posición es distinto de -1, o sea que lo encontró, me guardo el empleado que está en esa posición en E. Después, en el lugar donde estaba ese empleado, saco el último. Y me lo guardo acá. Y después borro el último y bajo la cantidad de ocupados. Esto sería lo mismo que hacer esto. Supongamos que este E, nosotros queremos este E de acá que tiene el DNI 45. Entonces,
Viene, acá le llega el DNI 45. Buscar índice de el posición me va a devolver, me tendría que devolver 2. Entonces vengo y digo, 2, ¿es distinto de menos 1? Sí. Bueno, en la variable E, me voy a guardar esto. Ahora, en la lugar a donde estaba la variable E, que yo lo bajé, voy a guardar este. Entonces, esto lo pongo acá, a esto. Esto lo pongo acá, a esto. Lo borro. Pero no pasa nada que se modifique el orden. Y a esto le pongo en 1. Perdón, esto está en 2. Última posición va a ser 2. No, en este caso no te dice nada con respecto al orden. Dice que lo busques lo hagas de la forma más eficiente posible. Entonces, esta es la forma más eficiente posible. Acceder directo a donde está y lo borro. Y agrego en el último. Entonces, y si está hasta el 6 llena y se va al 2, el 6 lo pones en el 2. sí, esto era lo que les estaba a punto de decir. Fíjense que funciona para todos, menos para el último. O sea, todo esto funciona siempre y cuando esta posición no sea el último. ¿Por qué? Porque última posición acá no me va a funcionar. O sea, no lo voy a borrar básicamente. No, en realidad sí, porque si es el último que me va a dar 6, acá sí, no, sí va a funcionar. Va a funcionar. Porque acá me va a dar 6, y entonces voy a hacer, esto lo va a hacer al pedo. O sea, porque en realidad de la última posición 6 a la posición 6 va a ser esto, la 6 la va a borrar, última posición ocupada la va a bajar a 5. O sea, sí, esto funciona para todos los casos. Y por último retorno el E. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Es medio rebuscado, pero esto es la forma de hacerlo lo más eficiente posible. O sea, esto es diferente a como ustedes venían haciendo, que recorro la array, me fijo cuál es el último y lo actualizo. Entonces, esto, cuando ustedes vean de forma eficiente, tienen que hacerlo de esta forma. No recorrer la lista y ir a buscarlo. Van a tener que llevar un puntero de cuál es la última posición ocupada. Y esto lo pueden hacer con esto o con arrays comunes también. Lo que pasa es que esto te permite hacer un posicionamiento directo real. El array list no es tan real. ¿Se entendió? Sí. El borrar, Pablo, lo último que dijiste es, borro de la última posición ocupada, esa parte ahí me perdí. O borro el que tengo que borrar y llevo a la última posición ocupada el último que Suponete tengo. que vos tenés que borrar suponete que lo tenemos todo lleno. Supongamos que lo tenemos todo el array lleno. Y yo quiero borrar el 2. El 2 lo quiero dar de baja. Claro, ahí que tengo que correr todos los elementos. No, todos los elementos no. Directamente bajás el último. Tomo el último y lo pongo en el lo otro pones que ahí. quedó vacío. Y este lo liberás. Me quedaría la última sería casilla 6. libre. Okay. Posición 2. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Vamos con este caso. Yo tengo posición va a ser la 2. Entonces, me bajo, me guardo en él lo que está en la posición 2. Después, en el lugar a donde está la posición, lo que tenía la posición 2, pongo el último. Lo que está guardado. Por eso está última posición ocupada. Okay. Claro, en el 2, ahora voy a guardar lo que está acá. Sí. Este lo voy a guardar acá. Y este lo voy a liberar, le voy a hacer el null.
Y le voy a decir que la última posición ocupada va a ser la 5. ¿Se entiende? Y acá te queda habilitado. Entonces, cuando vos vayas a agregar, va a ser posición más 1. Se lo vas a agregar acá directo. Tenés que ir llevando, actualizando el array. Eso es porque no te dice nada acerca de si el array está ordenado o no está ordenado. Para cosas ordenadas ya vamos a tener otras estructuras de datos. Claro, eso. Pablo. Pero como después uno de los chicos preguntó eso, justo le dijiste que no decía nada del orden, porque así va a quedar el array completamente desordenado. Claro, esto es porque el array no tiene que mantener un orden. Está bien, Para cuando tengamos que llevar cosas ordenadas, ya vamos a ver dentro de 2 semanas que hay otras estructuras para ser mucho más eficientes que esto. Sí. No, quería ver, ahí por ejemplo sacaste el número 2, pero el slot 2 ahí quedaría nulo, o no entendí No, bien. en el slot 2, yo cuando lo saco, Sí. vamos a ponerlo de vuelta. No tendría que quedar No, nulo ahí. Pablo, te va a entender mejor. ¿Qué cosa? En vez de ponerle un nombre a cada posición y... Sí, vamos a ponerle DNI 1. A ver si me permite hacer esto. Sí, ahí está. Supongamos que nosotros queremos borrar el que dice DNI 3. Sí. Entonces, acá nos va a llegar un 3. Acá, buscar índice de empleado, acá le voy a pasar el 3. Entonces me va a decir, posición, me tiene que devolver la posición 2, que es este. Entonces, Sí. lo que hace el algoritmo va a ser, posición es distinto de -1, si quiere decir que existe. Entonces, en E, en esta variable E, guardate lo que está en posición 3, en la posición 2, perdón, que es el objeto con DNI 3. Después, en este slot, lo que está acá, reemplázalo por lo que está en el último, que en este caso el último es el de la posición 6. Entonces, lo pasa acá, con esta Claro, línea. queda el DNI 7. El de DNI 7 lo borra. Y Libera el esto espacio. lo baja a 5. Ah, ok. Acá abajo. Claro, por eso queda todo desordenado. Claro, después te queda todo desordenado, porque quizás si Claro, lo borra. Ahora, si tuviera el último, si esto lo tuviera así, y yo quiero borrar el del DNI 7, entonces, posición me va a dar 7, ¿y qué va a hacer esto? Me va a decir en E, guardate lo que está en la posición 7, que es esto. En la posición 6. Posición 6. Claro, que es el En la DNI posición 7. 6, perdón, la posición 6. Sí. Ahora, en el dis.empleado, posición 6, guarda lo que está en la posición 6. O sea, acá no va a hacer ningún cambio. Después, al que está en la posición 6, borralo. Y por último, sacale la posición. Entonces te lo libera. Y esto funciona para todos. Pero ¿por qué no armamos, Pablo, por qué no se arma el sistema como podría ser un array list, en donde cuando vos quitas un elemento, el elemento que se pone en ese lugar es el que le sigue? O sea, en el lugar del 2 se pondría el 3, digamos. ¿Por qué no se puede hacer un algoritmo que sea similar a eso? ¿Cómo? Claro, por ejemplo, nosotros estamos retirando la posición 2, ¿no? Por ejemplo. Sí, En el array list, creo que se hace de manera implícita o automáticamente. Cuando vos quitas algo de una posición, creo que el de la posición siguiente se coloca en esa misma posición. Claro, te corre a todos. Claro, exactamente. ¿Por qué no lo armamos de Es que esa manera? tendrías que tener un algoritmo un poco más complejo que este, que es que te corra de esta posición a todos uno para atrás. Claro. Entonces, si vos tenés 5 millones de registros y borrás tenés que hacer 499.000 y pico de asignaciones. Claro. Mientras que con esto solo haces 2. Claro, las asignaciones. Entonces, mucho más rápido el algoritmo. Claro. Es un poco más difícil de entender porque ustedes están acostumbrados a recorrer toda la lista y ir haciéndolo, o sea, que el array list se encargue de hacerlo de alguna forma. Claro, Pero sí. esta es la forma más rápida de hacer un alto y una baja en un array list que sabés que tiene una posición fija
y que no tiene orden. También ese es otro. Acuérdense, Bien. esto no tiene orden. Entonces, si vos Claro, no porque manejas el orden, acá no se es... movió solo un elemento, pero se mueven varios, te queda completamente desordenado, no tenés ni idea de lo que... Claro, supongamos que acá en vez del 2, a este lo diste de baja y te vino el 9, Sí, y a te este lo entiendo. diste de baja y te vino el 70. Sí, Y este lo moviste acá y este te quedó en el 6. O sea, te va quedando, a medida que vas usando el sistema, te va quedando desordenado. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, para que te queden ordenados los datos, nosotros vamos a tener otras estructuras que son listas ordenadas que las vamos a ver más adelante. Pero si no nos interesa, si tenemos una cantidad fija y no nos interesa la cantidad de datos que hay, o sea, no, perdón. Si tenemos una cantidad fija de datos y no nos interesa el orden, esta es la forma más rápida de hacer una alta y una baja. ¿Se entiende? Sí, sí. sí, Y claro, por último, gracias. los otros dos métodos son súper fáciles. El de cantidad de vacantes. Ese que con el tamaño total menos la última posición. Claro, exactamente. Vacantes. Return this punto. Última posición. No, mentira. Esto es this punto. Cant. Empleados menos this punto última posición ocupada. O sea, la cantidad de empleados le resto los que ya ocupé. Entonces, si acá tengo 6 y acá tengo 2, cantidad disponible va a ser 4. ¿Se entiende? No debería ser 3. No. Pero uno habla de posición y de cantidad. No, pero tenés que restar uno igual, porque cuando última posición ocupada sea -1, te va a estar sumando en realidad. Más 1. Acá sería. Perdón. Esto acá en este. Bueno, así que... Ahí está. Yo acá tengo 6. La última posición ocupada es 3. En realidad quiere decir que tengo 4. O sea que 3 más 4, 6 acá. 6 menos 4 me da 2. ¿Se entiende? ¿Cuántos tengo libres? Tengo 2. No la caso. No la casé, no entendí. ¿Cuántos empleados? Acá vamos con este ejemplo. Yo tengo acá empleados, tengo 7. O sea, puedo tener hasta 7 empleados. Después tengo que la última posición ocupada es la posición 5. Entonces, acá yo hago 7 menos la última posición ocupada más 1. Y me dice cuántos tengo libres, que en este caso es 1. Si acá tuviera 3, la última posición ocupada sería hasta 3, y estos no estuvieran. Pablo. Sí, me quedan ¿No 3 libres. ¿No se podría hacer length menos ocupados? Sí, o length menos esto. El length me va a decir, me va a dar esto, porque yo de cuánto le dije al array que va a ser cuando lo creé, de esto. Ah, claro. Entonces el length es lo mismo que la constante. 155. Pablo, Entonces, ¿puedes mostrar un segundo el UML? Sí. Porque ahí yo lo que no entiendo bien es, va de 0 a 665, pero el 0 es un casillero, o sea, habría 666. No, puedo tener 0 o 665 empleados.
Pero la posición 0 No, estaría esto no ocupada. es para no, esto no, acá no habla de posición, ¿eh? Dice la cantidad que yo puedo tener. Dice que esto puedo tener 0 o máximo 665. Ah, ok, me No, confundo no con es las posiciones. sí, esto no es posición. Ok. Acá, ¿se entiende esta parte de acá? Entonces, ¿de cuánto es el length? O va a ser de esta de cantidad de empleados. Menos 665. la última posición ocupada más 1. Que da esto. Si yo hago esto, que es empleados, o sea, este sería el array del can de empleados. Este sería la última posición ocupada. Y si yo hago esto más 1, me da 3, que son estos 3 de acá. ¿Se entiende? ¿Cuántos Sí. libres tengo? Tengo 6. Tengo 3, perdón. Estos 3 de acá abajo. ¿Se entiende que acá no tuve que recorrer para ver cuántos tenía? Cuántos tenía ocupados. ¿Se entiende? Sí, por ahí con los ejercicios se entiende más. El más 1 ahí colgadito. El menos 1 sí se entendió. El más 1 por ahí todavía. Y porque la cuesta última verlo. posición ocupada, acá me dice, ¿cuál es la última posición ocupada? La posición 3. O sea que Sí. tengo 4 elementos. Sí. Entonces, si yo quiero saber, tengo 4 elementos y se lo quiero restar a 7, si yo le resto así, si le resto sin el menos 1, sin el más 1, me va a decir que Está tengo bien. 4 libres. Sí, ya Y en está. realidad tengo 3. Sí, sí, y es mentira. Sí, sí, está bien. ¿Se Ya entendió está, ahora? ya está. Sí, 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 ya está. Gracias. Y por último, el otro método que era el sueldo total. Sueldo total, este tengo que devolver un resultado. Es double, pero es lo mismo. Acá no podemos usar for each, ¿no? No, acá tenemos que usar otra cosa. No, qué penoso. No, esto es double nombre resultado 0. ¿Por qué no podemos usar for each? Porque esto lo vamos a tirar. Es todo manual esto, es todo a mano. Sí, es todo a mano. No tenemos el for each de la array list hasta cuando te itera. Hasta el size. Hasta el size. Y el size se actualiza con cuando vos le haces alta, baja modificación. Alta o baja. Sí. Acá no tenemos un size. Porque el size es 668. Entonces, si recorremos el array con un for each, estamos fritos. Primero porque nos va a dar un point interception si no está completo. Y segundo porque vamos a recorrer todo el array list para ponerle las 3 primeras posiciones. Claro, sí, Entonces, una cosa de locos. Está bien, sí, sí. Bart, int, y 0, cuando va a ser 0, cuando i sea menor que 10. Cant empleados y más. ¿Está bien esto que escribí acá? No, porque iteraría siempre todo el array aunque Claro. no esté ocupado. Acá no puedo ponerle ni esto ni length. Tiene que ser a La posición. última posición. La última posición ocupada. posición ocupada. Entonces, en última posición ocupada, lo que voy a hacer es resultado más empleados de i get sueldo.
Y por último, return, acá sí, de resultado. ¿Hay posibilidades de que esto se rompa? Si tengo algunos nulos, sí, pero supuestamente no. En este caso no, porque no, tanto con el alta como la baja, me estoy encargando de que no haya nulos en el medio. Si esto sí soporta nulos y yo hago esto, se rompe, null pointer exception. Entonces, pero como acá estoy seguro de que no va a haber nulos en el medio, entonces acá esto me va a funcionar. ¿Se entendió? ¿Cómo era el ejercicio 1? Sí. Ahora sí. Estos arrancan medio arriba, estos ejercicios. O sea, esta guía arranca medio power. No es tan tranquilita como la otra que era. En general, Pablo, nos conviene hacer este tipo de lógicas para el uso de arrays. Sí, para el uso de arrays les conviene esto. Esto es siempre y cuando, porque acá vamos a empezar a ver, ya hoy vamos a ver otro tipo de estructura de datos, que es una matriz. Entonces, esto es siempre que cumpla con lo siguiente, que vos tenés un número fijo de elementos, ya con eso, si tenés un número fijo de elementos, ya sabés que tenés un array. Y la forma de hacer el alta, baja y modificación es si lo haces con la, si acá te dice que tiene que ser de una forma eficiente. Si lo tenés que hacer de una forma eficiente, tenés que pensar en cómo hacer la menor cantidad de ciclos posibles o de instrucciones posibles. Por ejemplo, recorrer todo el array para encontrar el último y agregarlo en la última posición es menos eficiente que decirle agregarlo en la última posición y cuando lo bajes, el que sacaste tapalo con el último. ¿Se entiende? Si a vos no te dice que lo hagas de forma eficiente, bueno, ahí puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes buscarlo y agregarlos y borrarlos de la manera tradicional. Pero como acá dice de forma eficiente, tenés que tratar de hacer la menor cantidad de cosas posibles. ¿Se entiende la diferencia? Tengo una pregunta, Pablo. En esta resolución, ¿hicimos el punto 2 o me parece a mí? Al poner en vez de cantidad de empleados, última posición ocupada. Sí, ya está hecho, me parece. Sí, hicimos el 1 y el 2 juntos. Porque pusimos el que sobre última posición ocupada y no sobre cantidad de empleados. Claro, acá lo hicimos. No, a ver, para. Claro, hicimos el 1 y el 2 juntos. Acá incluso se puede hacer para terminar con el 2. ¿Se entendió esto hasta ahora? ¿Cómo hacerlo? Para ahora le vamos a meter un plus de complejidad a esto. ¿Se entendió? Ahora cómo se maneja esto. Sí. Sí, quedó claro. Vamos a agregarle el último cachito para terminar de hacerlo más eficiente. Total sueldos. Int. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Cuando doy el alta, cuando creo el constructor, cuando creo la pyme, además, voy a hacer esta otra cosa. Dis.total sueldos 0. Y acá falta el dis. Al de empleados. Instrucción.
dis.total sueldos. Total sueldos más sueldo. ¿Se entiende? Cada vez que agrego un empleado, me sumo el total de sueldos. Y cada vez que lo bajás deberías borrar. Y acá, exactamente, al revés. ¿Y por qué lo harías así, no con el método? No entiendo. Ahora van a ver por qué es. Dis.total. Para evitar zonas recorridas. Sueldos. Pero ¿y si le cambiara el sueldo a algún empleado, tendría que ir a actualizarlo también? Menos y acá esto lo tengo que hacer acá en esta parte. Punto get sueldo. Total sueldo directamente, este se va. Total sueldos. Fíjense cómo cambió esto de recorrer y el resultado. Chau. Fíjense cómo cambió ahora el método. Pero si es, como decía Nico... Sí, si vos tuvieras un modificar acá, tendrías que actualizar el contador. Para Argentina sí no sirve. Claro. Igual te va a terminar siendo más eficiente porque cada vez que cambien los sueldos vas a tener que sacar el total sueldo, entonces vas a tener que recorrer más veces. De esta forma te lo convierte en algo mucho más eficiente. Si te dice acá como en el 2, que tiene que ser la eficacia por sobre todo. Entonces de esta forma, si bien acá penalizo a esto con esta asignación, y lo mismo acá, estoy beneficiando a este porque directamente es instantáneo, no tengo que recorrer el array. Y esto imagínense para una empresa que tiene, no sé, supongamos toda la nómina de Coca-Cola a nivel mundial, que son millones de empleados. Entonces, de esta forma, es mucho más rápido. ¿Se entiende? Sí. Sí, totalmente. Sí, esta guía vino medio al taco, ya de entrada empezó pisando fuerte. Demasiado. Pero bueno, ¿se entendió cómo hacerlo? Sí, sí. Sí, calculo que con la práctica uno después